fe en peligro de extinción. Hola, ¿qué tal? Estás en el canal del Lego de las Buenas Nuevas. Un placer tenerte aquí con nosotros. Mi nombre es Antonio y soy el pastor principal de esta iglesia. Hoy justamente estamos en la segunda semana de una serie que iniciamos llamada Fe en peligro de extinción. Y no es cierto que muchas veces tenemos fe en cosas, en palabras, en cosas, en personas, pero en nuestro diario vivir se va reflejando la necesidad de tener fe real. Y para nosotros los que nos hacemos llamar seguidores de Cristo, debemos aprender a filtrar la fe, no de acuerdo a lo que el positivismo actual nos va enseñando, sino de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña de qué es la fe. Por ejemplo, yo siempre he tenido el sueño, la convicción de tirarme un día de un avión con un paracaídas y hacer ese hermoso vuelo con un paracaídas. Debe ser impresionante y hay que tener fe en que el paracaídas está bien, tienes que tener fe en que todo está preparado, en que no vaya a pasar nada, tienes que tener la confianza de que todo va a estar bien para tomar una decisión como esa, ¿cierto? ¿Por qué te digo esto? Porque aún teniendo fe, muchas veces de vez en cuando tú escuchas a algún paracaídas experto que las cosas no salieron como querían, que las cosas no funcionaron como querían, y eso pasa de vez en cuando tomando todas las previsiones y teniendo la confianza de que todo va a estar bien. Así es nuestra vida. Nosotros tenemos fe y tenemos que aprender a tener fe en lo que la vida nos presente, salga bien o salga mal de acuerdo a nuestros ojos. La semana pasada dijimos que la fe es confianza y fidelidad en Dios y a Dios. Y qué importante es esto, porque hablamos de que tu fe será tan fuerte como lo es tu confianza. Y tu confianza debe estar agarrada a la persona correcta, a la persona real. Y la fe puede ser influenciada por distintos factores a nuestro alrededor. La fe puede ser influenciada por momentos buenos, por momentos malos. Porque cuando están los momentos buenos, cuando todo sale como nos gusta, pareciera que es fácil y decimos, sí, por eso pasó, porque yo soy un hombre de fe, porque tengo fe. Pero también en los momentos difíciles de la vida debemos tener confianza, debemos tener certeza de quién hemos creído, porque los momentos difíciles de la vida pasarán, van a venir, son parte de nuestra vida. Y qué valioso es para nosotros entender esto en medio de todo lo que estamos viviendo. De repente estamos en un momento que ha movido al mundo entero, el momento del COVID-19. Nosotros en Venezuela, con todos estos problemas económicos y sociales, políticos, de toda índole que estamos teniendo, definitivamente podemos decir, no estamos en los buenos momentos, no estamos en los mejores momentos. Pero este es el momento en que debemos preguntarnos, ¿qué estamos creyendo? ¿Cómo lo estamos creyendo? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe vaya a otro nivel? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe nos ayude a hacerle frente a estos momentos difíciles de la vida? Hay una historia en los evangelios que me gusta mucho, y es una historia de un hombre que asombró a Jesús con una fe genuina. Y una fe genuina tiene algunas características que hoy vamos a hablar. Pero esto está en el libro de Lucas y Mateo. Estos dos evangelios nos enseñan acerca de la historia, una historia muy famosa, y quiero leerte parte de la historia para que entremos bien en el contexto. Mateo capítulo 8, vamos a estar, léelo conmigo. Al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Qué explosivo debe haber sido esto para las personas que estaban alrededor de él? Recuerda que a Jesús lo seguían mucho gente que quería de alguna manera ser sanado, gente que quería aprender de él. Estaban sus discípulos con él, estaban los religiosos de la época que querían como buscarle dónde caía, dónde estaba la caída de Jesús.
Y en medio de toda esta gente, Jesús dice, no he encontrado más fe en algún otro hombre que en un romano, alguien de militar, un hombre que no tenía sus mismas creencias, que no tenía su mismo concepto religioso. Más bien alguien que era un capitán, por llamarlo de alguna manera, era un militar de alto rango que tenía al menos 100 soldados bajo su rango y donde él estaba acostumbrado más bien a maltratar a los judíos. Más bien ese tipo de personas, estos romanos, estos militares romanos junto al pueblo judío tenían discordia, no se querían. Los romanos y especialmente los militares veían al pueblo judío como alguien a quien pisar, como alguien que no tenía el mismo valor que ellos. Y este hombre entendió un principio valiosísimo, grandísimo. Y justamente eso es lo que queremos aprender de esta historia. ¿Qué aprendemos de esta historia tan hermosa y tan valiosa? ¿Qué aprendemos de este centurión, de este militar romano, en uno de los imperios más sangrientos de la historia, que tuvo fe que asombró a Jesucristo? Y lo que aprendemos son 3 cosas básicas que hoy vamos a verlas rapidito. Primero, alguien con fe confía completamente. Alguien que tiene fe va justamente a depositar su confianza completamente en Dios. ¿Recuerdas? No sé si alguna vez tuviste la experiencia cuando eras niño de tirarte en lo que llaman una piscina de pelotas. Esas piscinas de pelotas en las que uno, siendo niño, se lanza con seguridad, con certeza, así completamente. Así debemos ser nosotros con Dios. Una fe genuina confía completamente. Mira, alguien como un romano difícilmente buscaría a un judío para pedirle nada en la vida, para pedirle ningún favor. Y este hombre, teniendo un alto rango militar, teniendo de alguna manera una reputación que cuidar, buscó, se humilló y confió completamente en Jesús. Y lo vemos allí en el versículo 5 cuando dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Qué importante. Mira cómo me gusta esto. Porque un centurión, alguien que era considerado o que se consideraba a sí mismo superior, que estaba acostumbrado a mandar, le dice a Jesús, Señor, Señor. ¿Cuántos de nosotros se nos olvida que cuando estamos hablando con Dios, que cuando estamos hablando con nuestro Jesús, es nuestro Señor? Se nos olvida que debemos confiar plenamente en Él. Y hay gente que parece que quiere más bien ordenarle a Dios cómo hacer las cosas, ¿sabes? Yo he visto oraciones de gente que es como que quieren doblarle el brazo a Dios. Se les olvida que aunque es nuestro Padre amoroso, es el Señor, Rey de Reyes, en quien debemos tener confianza de que lo que Él dispone para nosotros es completamente lo mejor que nos puede pasar en la vida. Este hombre, este centurión, pasó por encima de todas las divisiones culturales, religiosas de la época. Él no le importó qué tipo de religión era. Y sabes, yo tristemente veo a mucha gente, a muchas personas que tienen el deseo de acercarse a Dios de una manera más práctica, de una manera más real, de ser más transparente, pero solo por el concepto de que soy de tal religión, no salgo de mis estructuras mentales. Qué triste es que confiemos más en la religión que en Dios. Qué triste es que nuestras estructuras religiosas nos hagan olvidar que el que tiene la verdad absoluta se llama Jesucristo y que las podemos ver en la Biblia. Alguien que tiene una fe genuina rompe los paradigmas que esta sociedad nos quiere implementar. Rompe los paradigmas de que si mi familia fue de X o Y religión toda la vida, yo rompo los paradigmas, dijo el centurión, y me acerco confiadamente a quien puede hacer y en quien puedo poner mi fe. Querido mío, una fe genuina, alguien con una fe genuina confía
plenamente. Una fe genuina asombra el corazón de Dios antes que el corazón de los hombres. ¿Estás tú teniendo más cuidado del corazón, de tu corazón se alinee con Dios o con los hombres? ¿Con Dios o con la religión de la que he sido parte? Debemos tener cuidado con esto, porque ninguna religión salva. El que salva se llama Jesucristo. Muy bien, entonces algo que debes llevarte en tu corazón es esto. Una fe genuina asombra el corazón de Dios antes que el corazón de los hombres. El segundo punto que vemos en esta historia y que es muy importante es que alguien con fe actúa humildemente, actúa con humildad. Y lo vemos en este centurión, tuvo la humildad. Él le dijo a Jesucristo: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Algo que para la época era impensable, porque un soldado romano no se iba a humillar, al menos un centurión, no se iba a humillar, a ir hacia un judío a pedirle nada, ni siquiera, y a decirle que no puedes entrar a mi casa porque no soy digno de que entre en mi casa. No, eso rompió todas las estructuras de la época. Este hombre tuvo la humildad suficiente, perdió su misma dignidad con tal de darle dignidad a Cristo. Y nosotros debemos entender esto, debemos cuidar esto. ¿Por qué? Porque llevándolo a nuestro contexto, quizás nosotros no somos centuriones romanos, pero sí somos gente que tenemos títulos, hemos alcanzado logros, hemos alcanzado algunas posiciones y creemos muchas veces que no necesitamos humildad, que no nos acercamos a Dios con una fe, pero una fe que no estamos nosotros hechos a la imagen de Dios, sino que pareciera que hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y queremos que Dios se amolde a nosotros y no amoldarnos nosotros a Dios. La humildad le dice al Señor: Padre, no soy digno de nada, pero si tú me permites vivir esto, estoy dispuesto a caminarlo. Una fe humilde, una fe de un hombre verdadero, la fe real, lleva tu corazón a entender que hay un solo Señor, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Debemos cuidarnos de la altivez, debemos cuidarnos de no ser altivos, incluso en nuestras oraciones. El tercer punto, muy importante y muy valioso de lo que es una fe genuina, es que alguien con fe real, con fe genuina, reconoce autoridad. Y este hombre, siendo militar, conocía lo que era la autoridad. No se le hacía fácil. No estamos hablando de que fue algo, como si nada. No, pero él comprendía lo que era la autoridad. Fíjate cómo le dice: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. El centurión estaba reconociendo la autoridad de Jesús. El centurión estaba reconociendo algo que yo creo que nos hace mucha falta a muchos de nosotros en la iglesia de Jesucristo. Humildad, pero no solo humildad, sino también reconociendo autoridad. Reconociendo quién es el rey, reconociendo de dónde viene el poder. Le dijo: con solo decir la palabra era suficiente. Me recuerda una historia de alguien que me contó una vez. Decía que en un pueblo tenía años que no llovía. Y de repente un hombre habla por la radio, un predicador, y dice: mañana vamos todos a la plaza del pueblo y vamos a orar, porque de acuerdo a la fe empezará a llover. Y al otro día está ese pueblo acumulado, la gente en la plaza, todo el mundo allí pendiente de que sí, vamos a orar, y se para este predicador en medio de todos en una tarima y toda la gente esperando la oración para que lloviera. Y el hombre dice: a ver, ¿cuántos aquí tienen fe para que llueva? Y todos: sí, tenemos fe, confiamos en Dios. Y se para y dice: pues yo creo que aquí hay una sola persona que tiene fe para que llueva. Se miraban unos a otros como: seré yo. Y agarra una señora que estaba por allí un poco apartada y le dice: señora, suba aquí conmigo. Y sube a la señora. Le dice: señora, usted es la única que tiene fe, creyendo en la palabra de que si oramos va a llover. Y todo el mundo: ¿pero por qué? Yo también. Y él decía: porque esta señora fue la única que vino y trajo un paraguas. El resto, nadie trajo un paraguas, porque si usted tiene fe,
para saber que después que ore va a llover, debería tener un paraguas para cubrirse de la lluvia. Y eso pasa en nuestras vidas. Se nos olvida quién tiene todo el poder y toda la autoridad. Y a veces hacemos oraciones vagas y incluso señalamos a gente que hace repeticiones X. Oye, pero ¿cuántos de nosotros que nos hacemos llamar cristianos evangélicos hacemos oraciones vagas y también están esos clichés? Amante Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y sí, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Yo no estoy diciendo que no hay que orar en el nombre de Jesús. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entender la autoridad que tiene nuestro Señor. Este hombre, este soldado, este hombre que sin tener la tradición de fe que tenían todos los judíos, tuvo tanta fe que asombró a Jesucristo. Y me encanta como Jesús lo dice. Mira, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. El Señor agarró a este hombre con el paraguas y dijo: nadie ha tenido tanta fe como esta persona. Eso fue maravilloso. Jesús maravilló a todos. ¿Tú te imaginas a los discípulos de Cristo atrás de Él, andando con Él, viendo los milagros, y que Jesús se pare y diga: nunca he visto tanta fe como la de este centurión romano? Es más, cuando nosotros leemos el otro episodio, en el otro evangelio, vemos como este centurión ni siquiera fue a Jesús. Él mandó a unos ancianos judíos a hablar con Jesús. Y antes de que Jesús entrara y lo viera en su casa, le mandó a decir desde su casa: no entres en mi casa porque no soy digno. Alguien que tenía tanta fe, tanta humildad para creer en Dios, asombró el corazón de Jesucristo. Amado mío, una fe genuina asombra el corazón de Dios antes que el corazón de los hombres. ¿Está tu fe alineada con Dios? ¿Es tu fe genuina? ¿Es mi fe genuina? ¿Estamos teniendo la confianza en quien debemos confiarla? Hoy vimos 3 maneras prácticas de aplicar nuestra fe. 3 filtros por donde deben pasar nuestra fe. Dijimos primero, una fe genuina confía completamente. ¿Estás confiando completamente en Dios? Segundo, dijimos, una fe genuina actúa con humildad. ¿Estás actuando con humildad? Y tercero, dijimos, una fe genuina reconoce autoridad. ¿Estamos reconociendo la autoridad de Dios? ¿O estamos dejándonos llevar por la fe que mucha gente habla? Hoy en día vivimos en un tiempo que la nueva era está como nunca, en que hay tantos cursos y tantas cosas para tener una fe en ti mismo, una fe en tu fuerza, tú eres el todo. Pues la fe de la que habla la Biblia, y nosotros como creyentes en Dios debemos aprender a filtrar nuestra fe. Y la fe de la Biblia confía, actúa, reconoce. Quiero invitarte en este tiempo a que podamos hacer esto y a que llevemos nuestra fe a alinearlo con lo que la Biblia nos enseña y no con lo que la sociedad actual nos enseña. Recuerda, una fe genuina asombra el corazón de Dios. Una fe genuina hará que el mismo Señor te reconozca y diga: esto es fe, antes que el corazón de los hombres. ¿Qué tal si en este momento, allí donde estás, inclinas tu rostro y en una actitud de humildad le dices al Señor: Padre, ayúdame a caminar contigo en fe. Ayúdame, Señor, a ser como este centurión, a romper con los paradigmas y estereotipos sociales y empezar a caminar en una fe real, sustentada en Jesús, reconociendo, Señor, que puedo confiar plenamente en ti, que con una actitud de humildad yo puedo venir delante de ti reconociendo quién eres tú. Y, Señor, que puedo simplemente desbordarme y tirarme como en una piscina de pelotas y reconocer que tú eres Dios y que yo no soy nada sin ti, Señor. Hoy quiero alinear mi fe contigo y creerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Para nosotros siempre va a ser importante escuchar tus comentarios. Por eso, antes de darte siquiera la aplicación, quiero recordarte y quiero invitarte. Déjanos un comentario. Háblanos de cómo has visto tú la fe en estos tiempos. ¿Es la fe importante para ti? Queremos ver tus comentarios y estar allí interactuando contigo. Ahora, para la aplicación de esta semana, quiero llevarte a primero evaluar. Evalúa cuál de los 3 principios que aprendimos hoy se te hace más difícil. ¿En qué área se te hace más difícil trabajar? ¿Te cuesta confiar en Dios? ¿Confiar plenamente en Dios? ¿Te cuesta actuar con humildad? ¿Se te hace difícil reconocer la autoridad de Dios? ¿Cuál de esas 3 áreas es más difícil en tu vida? Y segundo, escribe cómo puedes desarrollar tu fe de una mejor manera en esa área específica. Ora pidiéndole a Dios fuerza, valentía para avanzar en tu fe, para seguir creyéndole al Señor y que tu fe no sea de las que está en peligro de extinción. Feliz día, Dios te bendiga. Fe en peligro de extinción.